Pero el pueblo de Chile y el gobierno popular que presido han medido claramente la responsabilidad de la medida que es indispensable tomar para fortalecer la economía de Chile, para romper su dependencia económica, para completar la esperanza y el anhelo de los que nos dieron la libertad política, para conquistar nuestra segunda independencia, la independencia económica de nuestra patria. Serán los mineros, los trabajadores del metal rojo, los empleados técnicos y los profesionales chilenos los que sientan el orgullo de trabajar en una riqueza que será de todos los chilenos. Y por primera vez en la historia, la bandera de la patria flameará izada en el mástil del esfuerzo de los trabajadores chilenos para entregar su capacidad productora al progreso de Chile y el pueblo nuestro. Tanto Chile como Argentina y Uruguay fueron laboratorios en los años 70 en los cuales se impuso un nuevo modelo de mercado, un nuevo modelo de vida, el neoliberalismo. Se abrieron las economías, se perdieron derechos laborales, se atacó a la población. Es lo mismo que después sufrió el resto de América Latina, la apertura económica. En Colombia la hizo César Gaviria, sin necesidad de dictadura. Ese laboratorio hoy lo vemos en Grecia, donde la jornada de 13 horas y la pérdida del derecho a huelga, el derecho a asociación, el despido sin preaviso ni ninguna indemnización, nos da idea de lo que viene. Por ejemplo, como resultado de eso y el gobierno de Menem y el de Macri, Argentina se encontró con la privatización de sus empresas esenciales, bajo la promesa de que los privados lo harán todo mejor y que el servicio sería más barato y más eficiente. Nos encontramos con cosas o datos mejor, como que en la era de Macri las empresas privatizadas ganaron 3.2 millones al día. Las principales empresas del sector manejaron sus ganancias casi 2.700% desde que asumió Macri. Cambiemos, subió las tarifas a puro choc y para muchos hogares los servicios se volvieron un bien de lujo que no se puede pagar. Entre mayo y noviembre de 2018, más de 87.000 usuarios de la capital federal y el conurbano bonaerense se dieron de baja del servicio que les brindaba Metrogas, según datos del ente regulador del gas Energas. El medidor prepago, tener luz por algunas horas hasta que se termine el saldo y se enciendan las velas, son las postales que deja Macri en materia de servicios públicos. El presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, cuenta cómo él, siendo responsable de la privatización de la banca, dice que no tiene nada que ver con la internacionalización de la misma y el estrago y las crisis de los bancos que se conoció como el efecto tequila. Las privatizaciones bancarias implementadas por usted no fueron el antecedente que permitió la extranjerización. Es claro que la extranjerización vino después, pero no fue lo que hizo posible que se fuera en ese camino. No tiene que ver una cosa con la otra. ¿Por qué privatizamos los bancos? Mire, cuando yo asumí la responsabilidad de la presidencia de la República, el mayor honor al que como mexicano podía aspirar, el país estaba en una situación social muy delicada. Había requerido durante los años 80 de un gran ajuste frente a los excesos de endeudamiento de los 70 y ese ajuste había tenido una repercusión en una baja sensible en los niveles de vida de la población. Pues aplicamos una expresión de sabiduría popular. Los bienes son para remediar los males. Teníamos un Estado con muchas propiedades y un pueblo lleno de necesidades. Pues procedimos mediante subasta pública a privatizar esos bienes. ¿Y qué hicimos con los recursos? En lugar de canalizarlos a un gasto permanente, que eran recursos de una sola vez, los utilizamos para pagar la deuda pública, la redujimos, abatimos el servicio de la deuda y con eso pudimos duplicar el gasto social sin déficit fiscal. Ese fue el sentido de las privatizaciones. Todo por subasta pública
y todo registrado y rindiéndole cuentas al Congreso de la Unión. Una vez que se hizo eso, y ahí entraron los bancos, lo que vino después de la crisis de 1995, cuyo causante más importante fue el aumento terrible de las tasas de interés en México, que ahora sabemos por una investigación del Senado de la República, que fue una decisión impuesta desde el exterior. Ese aumento de las tasas de interés quebró a cantidad de familias. Usted está muy joven, pero a lo mejor en el seno familiar recuerda que en 95 se habían solicitado un crédito para comprar un automóvil, un refrigerador, la casa, o para ampliar la pequeña empresa familiar y generar más empleos. De repente, en lugar de pagar 7% de interés al año, la tasa de interés explotó a 100%. Quebraron familias, quebraron empresas, quebraron todos los bancos, los particulares y los del gobierno, todos los bancos. ¿Y qué sucedió? Que se consideró, de acuerdo a este documento del Senado, que la solución era entregárselos a los extranjeros, y los entregaron sin subasta pública y sin rendir cuentas al Congreso. Pero lo más grave es que entregaron el sistema de pagos del país. ¿Y hoy qué sucede? Estos bancos son sucursales de una matriz fuera. Nada más que cuando se entregaron, se dijo, es que los de fuera sí van a tener el dinero y la fortaleza para que no vuelvan a tener problemas. Y ahora resulta que las matrices andan quebrando. Entonces, ¿qué están haciendo? Le están exigiendo a las subsidiarias que les remitan las utilidades para salir de su problema en su país de origen. En Estados Unidos, en España, en otros lados. Y entonces, lo que deberían de ser recursos para financiar a los mexicanos, en realidad están siendo para resolverle a la matriz su problema por la quiebra o la situación difícil en la que están. Nos quedamos en el peor de los mundos posibles, sin bancos mexicanos y sin crédito para los mexicanos. Por eso los senadores llaman un error de proporciones históricas. La igualdad, la libertad. Pero hablar de libertad es algo muy grande. Porque libertad es asumir que se tiene la conciencia libre, que no es lo mismo que libertad de conciencia. La conciencia libre significa que yo puedo decidir si yo tengo todos los elementos para formular mi decisión. Estoy bien informado, estoy bien formado, me alimento todos los días, tengo un techo donde guarecerme, tengo una ropa que ponerme y una vez que tengo mis necesidades más elementales satisfechas, yo puedo empezar a pensar para ser un hombre libre. Porque si yo tengo que buscar el trabajo trampeando como sea, poniéndome en la cola del paro, vendiéndome por 4 perras porque tengo que comer los míos y yo no soy un hombre libre, aunque mañana me permitan que vaya a votar en las urnas. Yo voy movido por mi hambre, por mi necesidad de tener que venderme en cada momento para el trabajo. La idea de nacionalizar el cobre en Chile es una idea casi de principios del siglo XX, cuando se notó lo importante que sería para su economía, pero no tomó fuerza y empezó a volverse realidad hasta el gobierno de Eduardo Frei, que en campaña de 1964 decía que la agricultura es y debe ser capaz de asegurarnos la vida en paz e independencia, la minería es y debe ser el instrumento decisivo de nuestra batalla en los mercados mundiales. Junto al esfuerzo por conseguir alimentarnos de nosotros mismos, no hay ningún medio tan dramático, importante y profundo para conquistar nuestro desarrollo como la explotación minera. Inició lo que se conoció como la chilenización del cobre, Ley 16.425, expedida en el 66. Esta acción permitió la intervención chilena en la propiedad y dirección de la gran minería del cobre mediante la asociación con el capital extranjero. Se creó Codelco, la Corporación del Cobre. Era el ente estatal encargado de fiscalizar la producción y venta internacional, así como el actuar en representación del Estado en las sociedades mineras mixtas. Actualización de legislación y minería. Se establecieron las sociedades de minerías mixtas con participación del 25% del Estado chileno. En este punto, se establecieron convenios con la Brandon Copper Company, con la que se formó la sociedad minera El Teniente, para explotar la mina de ese nombre, la mina de cobre más grande del mundo. Con la Anaconda Copper Company y sus filiales, el Estado participó del 25%
y creó la compañía minera Exótica. Y con la Cerro Corporation formó la sociedad minera andina. Radomiro Tomic, candidato de la democracia cristiana, el mismo partido de Eduardo Frei, decía en la campaña de 1970, la que ganó Allende: durante estos 5 años, el cobre se ha vendido a un precio promedio superior a 60 centavos de dólar por libra, contra un costo de producción de 22 centavos. La nacionalización legal e integral nos habría permitido haber pagado ya el valor total de todas las instalaciones de la Anaconda y la Kenneth Hot en Chile, y haber financiado por nosotros mismos el programa de expansión, y disponer en el futuro de centenares de millones de dólares al año, chilenos, nuestros, no créditos o deudas, para acelerar masivamente el desarrollo industrial del país. Es una oportunidad que no volverá jamás. Se hizo la nacionalización pactada, Ley 16.624. A partir de 1969, contempló la compra del 51% de las acciones de la Anaconda Company. La compra se hizo a precio del mercado en bolsa, las que abarcaban las minas de Chuquimata, El Salvador y Potrerillo, creándose también los yacimientos de la Exótica y Andina. Y se pagó el 51% de las acciones de su subsidiaria, Brandon Cooper, a 180 millones de dólares. Y el valor en libros de toda la empresa, o sea, sobre el valor que se pagaba en impuestos, era inferior a esa cifra. En España también surgió lo mismo de privatizar para hacer las cosas más eficientes, entre comillas eficientes. El cronista nos dice: el precio de la luz, los españoles pagan más que el doble de hace 2 años. Los españoles han tenido un año duro a la hora de pagar la factura de la luz, y ha sido el más caro de la historia en 2022. De acuerdo al último informe de Facua, este miércoles el usuario medio ha abonado 1.538.53 euros, lo que supone un 37.9% por encima de los 1.116 euros de 2021. El presidente de Iberdrola llama tontos a quienes están acogidos a la tarifa reguladora de la luz, nos cuenta El País. Y Business Insider explica la normativa con la cual se calcula el precio de la luz. Es la tarifa marginal. La normativa indica que en la subasta diaria primero se tienen en cuenta los megavatios que ofertan. Lanzan al pool los productores más baratos, generalmente las grandes centrales nucleares. Esto se debe a que las nucleares no pueden parar y arranque es más caro que mantenerlas en continuo funcionamiento. Por ello, no pueden arriesgarse a no ser casadas. Incluso muchas veces ofrecen megavatios a coste cero. No obstante, luego se les paga el precio marginal como al resto de centrales casadas. Esto es una subasta que se hace a diario. El precio de la energía en España se calcula día a día. Sucesivamente se van incorporando las unidades de producción más económicas en orden ascendente, como suelen ser las renovables, principalmente eólica y solar, cuya rentabilidad está regulada por ley, siempre y cuando casen en el pool. Por último, se tienen en cuenta si son necesarios los megavatios que ofrecen las tecnologías más caras, como los ciclos combinados de gas o carbón. Se llama precio marginal al precio que se fija en la última central en entrar en ese pool, para atender la demanda que se ha solicitado ese día. Es por tanto el precio que suelen marcar los ciclos o las centrales de carbón, son las últimas en participar, ya que generalmente son las más caras. Este precio es el que se paga cada hora de día, o sea, el más caro, sea cual sea el tipo de central que lo ha ofrecido en la subasta. La energía eléctrica en España, de cuando nos vendían que privatizar el sector eléctrico bajaría los precios. Ha empezado la revolución eléctrica para bajar precios y ganar competitividad. Entrevistan a Josep Piqué, ministro de Industria y Energía. Endesa, el estúpido capitalismo español. En 2014. El 29 de octubre asistiremos todos los españoles al mayor escándalo financiero industrial de toda la historia de España. Este día, la empresa eléctrica Endesa repartirá un dividendo entre sus accionistas, la cantidad de 14.606 millones de euros en dividendos.
Esto significa la descapitalización general de Endesa. El gobierno de Rajoy, que lo sabía, guarda un silencio cómplice. Rajoy está siendo atento a hacer gigantescas banderas patrias, pero no la defensa de los intereses nacionales frente a las multinacionales. Recordemos que Endesa es ahora propiedad de Enel, una empresa italiana. También lo conocemos en Bogotá, puesto que la central, la distribuidora de energía que era distrital, la compró Endesa, se llamaba Codensa y ahora es Enel. O sea, estamos sufriendo lo mismo en Bogotá que en Madrid. Pobreza energética en España. News nos cuenta un caso específico, pero se repiten a lo largo de toda la península. La pobreza energética es una epidemia silenciosa. Muy pocos cuentan que no pueden pagar la luz, pero son muchos, cada vez más, asegura Isabel Jiménez, presidente de la Fundación Luz Solidaria. Las cifras de la pobreza energética en España hablan por sí solas. Cada 74 minutos muere una persona a causa de la pobreza energética. Y nos cuenta el caso de Cristina, que vive en Barcelona. Cristina, sin calefacción en lo más duro del invierno. Mi hijo lleva gorro en casa, lo peor es ir al baño. Cristina vive con su hijo en Barcelona, entre los dos cobran 600 euros y tienen que elegir entre pagar la hipoteca y la comida o la calefacción. Al menos 2.6 millones de familias sufren pobreza energética en España, de las que solo 1.6 millones tienen acceso al bono social. Me levanto por la mañana y lo primero que veo es el vaho salir de mi boca. Me pongo un jersey, luego otro y el albornoz, calcetines y zapatillas. Tienen que pasar un rato para coger fuerzas e ir al baño. Eso es lo peor. Llevamos unas semanas muy malas y lo que viene puede ser peor. Pero hay que elegir, o pagas el alquiler y la comida, o pagas la calefacción. Todo no se puede, explica Cristina, viuda de 61 años que vive con su hijo de 27 en Barcelona. Por un lado, en Barcelona no hace el frío de otras ciudades, pero la humedad se mete por el cuerpo, por los huesos, y no puedo soportarlo, dice esta mujer en medio de un ataque de tos. Perdona, es que llevo más de 2 meses con esta bronquitis que no consigo que se me pase. Creo que el frío que estamos pasando no ayuda a que se me quite, es más, creo que va a peor. Concretamente, hasta finales de los 90. Podemos alegrar la cara porque tenemos nada menos que rebajas en los precios energéticos. Baja el recibo de la luz. Buena noticia. A partir del mes que viene será un 4% más barato y habrá más rebajas en la tarifa eléctrica. Aznar apura su primera legislatura como presidente y anuncia por primera vez en la historia bajadas en los precios de la energía. El viernes que viene el Consejo de Ministros baja un 3% las tarifas de la luz, lo cual es muy importante. Conviene saberlo. Yo he dicho el 9% en 3 años. En un plazo de 5 años, las tarifas eléctricas descenderán entre un 20 y un 30%. Su ministro de Economía va más allá y en 2002 aprueba una ley que impide subidas de la luz superiores al 2%. Por debajo del crecimiento de los precios y por tanto será una reducción en términos reales. Pero, ¿qué cara tiene el señor Gato? Suena bien para el votante, pero esconde un problema. ¿Qué pasa si el precio real de la energía sube por encima de ese 2%? ¿Cómo se le pagará a las eléctricas? Hoy no están pagando toda la factura de la luz, la están dejando para dentro de 15 años. Desde que se aprobó la fórmula, el déficit de tarifa ha aumentado a un ritmo aún mayor que el del recibo que tenemos que pagar. Hoy la deuda supera los 30.000 millones de euros. Esto es lo que yo llamo la teoría de la alfombra. Yo tenía 10 de costes, pero solo repercutí 8. Los otros 2 los metí debajo de la alfombra. El que no veamos ese precio no quiere decir que no nos hayamos comprometido a pagarlo. Y ahora mismo nuestro recibo de la luz estamos pagando nada menos que 3.000 millones de euros anuales solo de amortización e intereses de la energía anterior. Pero de aquí sale el gran problema de todo este asunto. Nadie sabe cuánto le cuesta a las eléctricas producir su energía, por lo que nadie sabe si lo que pagamos es justo o no. Las empresas se niegan a decirlo y a que se haga una auditoría. Oye, ¿por qué no audita usted los costes de las compañías de distribución de ropa, de las de alimentación, todas? Pues, miremos los costes de todas.
nacionalizar el cobre del pueblo chileno ya empieza a tomar forma. Se basa en la resolución 1803 de la ONU sobre la soberanía de los pueblos sobre sus recursos naturales. El primer punto dice: el derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado. La exploración, el desarrollo y la disposición de tales recursos, así como la importación del capital extranjero para efectuarlos, deberá conformarse a las reglas y condiciones que esos pueblos y naciones libremente consideren necesarias o deseables para autorizar, limitar o prohibir dichas actividades. Es decir, la propia resolución de las Naciones Unidas subordina a las empresas mineras, a las empresas del capital extranjero, a la ley nacional de los pueblos. Allende contra la Anaconda y Chenet. Dice el presidente Salvador Allende: a Chile le convienen precios altos para sus materias primas. A los monopolios les convienen precios bajos para abaratar los costos de sus fábricas elaboradoras. A Chile le conviene una mayor elaboración en el país para integrar la economía nacional, lograr mayor ocupación, más procesos industriales, más salarios, más tributación, más compras en el país. A los monopolios les interesa no industrializar en Chile para que el gran valor que agrega al precio del metal, su elaboración, que significa inmensa actividad industrial y comercial y altos salarios, quede en la metrópoli. A nosotros nos interesa cuidar nuestra reserva y sacar el máximo provecho de ella a medida que la necesitemos. A ellos les conviene llevarse fuera la mayor cantidad de cobre al precio más bajo y en el menor tiempo posible. Detecta el negocio del cobre realmente no está en la explotación del material en bruto, sino en su transformación en producto final, que se realiza por fuera de Chile, de hecho en Estados Unidos y en Europa. En Colombia existía el IDEM, Instituto de Mercadeo Agropecuario. Era el encargado de fijar los precios de los alimentos. Tenía unas tablas de gastos, de costos de producción, de utilidades, fecha de la cosecha, como el que vemos, y fijaba unos precios de sustentación, es decir, el precio mínimo al que se le compraba el productor, y completaba la cadena de distribución teniendo almacenes en los pequeños poblados y en los sectores populares. Muchos pudimos alimentarnos debidamente gracias a los mercados que se podían comprar en el IDEMA. Estas funciones del IDEMA de regular los precios, regular las importaciones, no se podía, ningún privado podía importar alimentos legalmente, todo se hacía a través del IDEMA. Buscaba responder a la competencia internacional, además de sostener precios rentables para el productor nacional, pues el esquema generaba un alto nivel de protección que se traducía en una ampliación de la diferencia entre los precios internos de los productos importables y los precios internacionales de los mismos. La ministra Cecilia María Vélez fue la encargada de liquidar el IDEMA. El IDEMA no solo compraba al distribuidor, sino también hacía las líneas de producción, o sea, tenía lo que conoceríamos como marca blanca, leche en polvo, arroz, azúcar, ya procesada en posición final. Y una de las promesas que no conocemos su adelanto de trabajo del presidente Gustavo Petro es reabrir el IDEMA, volver a esa cadena que estabiliza los precios. Ahora, en ese plan no fue buena idea haber nombrado a la misma ministra que liquidó el IDEMA como ministra de Agricultura y esperar que se dedicara a reabrir este instituto que es muy necesario para frenar el hambre en Colombia. Se liquidó con el decreto 1675 del 97. El artículo 1, supresión y liquidación, suprime el Instituto de Mercadeo Agrario IDEMA. Y miremos en esta gráfica
cómo ha aumentado el hambre en Colombia desde ese momento. Es la línea negra que está en la parte superior. Miremos en el 96 y casi amplió un 20% al 2004. Mientras el contexto de países similares, el resto de América Latina y el Caribe, que es la línea verde, va en descenso, casi a la mitad. Lo mismo sucede en España. El diario.es, el nuevo oro amarillo, el aceite de oliva, vuelve a disparar su precio y acumula una subida del 116% en 3 años. El Mundo, no es solo el aceite, los alimentos acumulan una subida del 30.8% desde 2019. ¿Seguirá el alza? El alza de precios tiene origen del 68%, avanza que los alimentos subirán aún con más fuerza. Ante eso Podemos, y en especial nuestra secretaria general, Johnny Belarra, acusa a Joan Roig, que tiene el 25% de cuota en el mercado, está frente del oligopolio alimentario de nuestro país y propone bajar los precios como les gusta a ellos, dentro del mercado, no con una regulación, y propone la creación de una cadena de supermercados pública que se llame Precios Justos. Con ello buscan bajar el precio de la cesta de la compra, darle mejor precios a los productores primarios y condiciones laborales dignas a su plantilla. Es algo muy parecido a lo que hubo en Colombia con el IDEMA y sería fantástico que se pudiera implementar en Europa. Este ciclo político que comienza con las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, pero que se va a alargar hasta las elecciones generales de finales de año, Podemos y este espacio político va a defender que necesitamos más soberanía, que necesitamos una empresa pública en cada sector estratégico de este país, que necesitamos una farmacéutica pública, una tecnológica pública, una empresa pública de energía como la que ya ha impulsado Podem en les Illes Balears. Gracias a nuestro trabajo en el gobierno de les Illes Balears, tenemos la primera empresa pública 100% renovable a nivel autonómico que ha multiplicado por 10 las energías renovables en aquella tierra. Es posible, pero sobre todo, compañeros y compañeras, creo que lo que necesitamos es una cadena pública de supermercados. Una cadena pública de supermercados que se llame Precios Justos, que baje los precios de los alimentos, que nos permita proteger a los pequeños y a los medianos productores agrícolas y ganaderos y, sobre todo, compañeros y compañeras, que nos permita mirarle de frente al oligopolio alimentario. Hay que decirlo claro, en este país hay un oligopolio alimentario y el capo que está al frente de ese oligopolio es el señor Juan Roig al frente de Mercadona, que tiene un 25% de cuota de mercado. Y están utilizando esa cuota de mercado para hacer pagar a la gente precios que no se pueden pagar. Han subido los márgenes de beneficio un 63% en algunos productos, compañeros y compañeras. Mediante la ley 17.450 se realiza la nacionalización del cobre. Esta enmienda modificó el artículo 10 de la Constitución para expresar que cuando el interés de la comunidad nacional lo exige, la ley podrá nacionalizar o reservar al Estado el dominio exclusivo de los recursos naturales, bienes de producción u otros bienes que declare de importancia eminente para la vida económica, social o cultural del país. Se agregaba que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, las cobaderas, las areneras, metalíferos, los salares, los depósitos de carbono y hidrocarburos y demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales. Así lo presentó el Mercurio. Por unanimidad en el Congreso Pleno se nacionalizó el cobre. Allende desafió a una gran tarea. Salvador Allende se referiría al 11 de julio, entre otras atribuciones características como el Día de la Dignidad y de la Solidaridad Nacional. Dignidad porque Chile rescataba como correspondía la principal riqueza básica del país, que quedaba férreamente incorporada en la Constitución en una perspectiva histórica,
solidaridad porque sus recursos, junto con permitir la independencia económica nacional, estaría orientada en parte significativa a mejorar las condiciones de vida del pueblo chileno en salud, educación, vivienda y previsión social, así como para enfrentar desastres naturales. También el 11 de julio debería ser el Día de la Dignidad y Solidaridad, porque Allende se planteaba que la nacionalización del cobre debía servir no solo para las generaciones actuales, sino también para las futuras generaciones de chilenos. Otra nacionalización que causó un cambio de vida en un país es la del petróleo en el 38. El petróleo del 17 en México empezó a ser supremamente importante. El presidente Carranza decretó un impuesto sobre los terrenos y contratos celebrados con anterioridad al 1 de mayo. En el 31, el gobierno mexicano baja los impuestos a la producción de petróleo para frenar la crisis. 32, la producción decrece a 32 millones de barriles, un mínimo desde el 2014. 33, se descubre el depósito del Águila y se detiene el descenso de la producción de crudo. Es más, empezó a aumentar y en el 36 el sindicato presenta a las compañías, son compañías americanas, un contrato colectivo de trabajo. 27 de mayo del 37, los trabajadores inician la huelga. 18 de diciembre del mismo año, el Tribunal Laboral anuncia un proyecto de solución para el conflicto y el 28 de diciembre las compañías petroleras solicitan la intervención de la Corte Suprema. En 1938 se da el fallo que favorece a los obreros, pero las compañías petroleras se niegan a cumplir con la ley. Y hay un detalle interesante en este diario del Nacional, y es que es un cubrimiento importante en páginas en proporción igual a la Guerra Civil Española. Dice: España, igual que Austria, invadida por los alemanes. Los rebeldes detenidos en el frente de Aragón. Y volviendo al petróleo, las compañías dicen exactamente lo mismo que dicen ahora, que si cumplen la ley, cumplen todo lo que piden los trabajadores, quedarán en la ruina. El gobierno encarga que los maestros expliquen al pueblo el alcance del fallo de la Suprema Corte. Esto llevó a que después de unas tensas negociaciones, el gobierno del general Lázaro Cárdenas declare la expropiación de la industria petrolera. Y así lo mostraban Excelsior, El Siglo de Torreón, La Prensa, El Nacional. Paralizaron hoy todos los trabajos en los campos petroleros. Se acordó la expropiación de las propiedades de las compañías petroleras. El 18 de marzo de 1938, en una cadena nacional de radio, el presidente Cárdenas informa el decreto de la expropiación. A las 10 de la noche, el general Lázaro Cárdenas informó por Radio de la Nación que su gobierno tomó la decisión soberana de expropiar las empresas petroleras, esto es, reintegrar los yacimientos de oro negro al propietario original, Zapata, poniendo por encima el interés superior de ella y de los obreros petroleros, en vez del de los propietarios extranjeros, cuyas manos ajenas se beneficiaban a manos llenas. Enseguida pidió al país entero un respaldo moral y pecuniario suficiente para saldar el compromiso de indemnización que hemos contraído con la consumación de la nacionalización petrolera. Y la gente de todas las clases, esto sí, se puso en marcha los trabajos de pagar. No solo el Estado con su dinero, sino la gente aportaba. No sé si este aviso mexicano: haz honor a tu patria, envía tu aportación al Banco de México para que la nación pague la indemnización a los petroleros. En la imagen superior vemos a la primera dama con otras damas de la sociedad mexicana recolectando joyas.
Y en la imagen de abajo, campesinas indígenas entregando gallinas. Es preciso que todos los sectores de la nación se revistan de un franco optimismo y que cada uno de los ciudadanos, ya en sus trabajos agrícolas, industriales, comerciales, de transportes, etc., desarrollen a partir de este momento una mayor actividad para crear nuevos recursos que vengan a revelar cómo el espíritu de nuestro pueblo es capaz de salvar la economía del país por el propio esfuerzo de los mexicanos. Y como pudiera ser que los intereses que se debaten en forma acalorada en el ambiente internacional pudieran temer de este acto de exclusiva soberanía y dignidad nacional que consumamos una desviación de materias primas primordiales para la lucha en que están empeñadas las más poderosas naciones, queremos decir que nuestra explotación petrolífera no se apartará un solo ápice de la solidaridad moral que nuestro país mantiene con las naciones de tendencia democrática y a quienes deseamos asegurar que la expropiación decretada solo se dirige a eliminar obstáculos de grupos que no sienten la necesidad evolucionista de los pueblos, ni les dolería ser ellos mismos quienes entregaran el petróleo mexicano al mejor postor, sin tomar en cuenta las consecuencias que tienen que reportar las masas populares y las naciones en conflicto. En tal virtud, y en uso de las facultades que al Ejecutivo Federal concede la ley de expropiación vigente, y considerando que es del dominio público que las empresas petroleras que operan en el país y que fueron sentenciadas a implantar nuevas condiciones de trabajo por el grupo número 7 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 18 de diciembre último, expresaron su negativa a aceptar el auto pronunciado, no obstante de haber sido reconocida su constitucionalidad por ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin aducir como razones de dicha negativa otra que la de una supuesta incapacidad económica, lo que trajo como consecuencia necesaria la aplicación de la fracción 21 del artículo 123 de la Constitución General de la República, en el sentido de que la autoridad respectiva declara rotos los contratos de trabajo derivados del mencionado laudo. Considerando que este hecho trae como consecuencia inevitable la suspensión total de actividad de la industria petrolera y en tales condiciones es urgente que el poder público intervenga con medidas adecuadas para impedir que se produzcan graves trastornos interiores que harían imposible la satisfacción de necesidades colectivas y el abastecimiento de artículos de consumo necesario a todos los sectores de población debido a la consecuente paralización de los medios de transporte y de las industrias productoras, así como para proveer a la defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento de la riqueza que contienen los yacimientos petrolíferos y para adoptar las medidas tendientes a impedir la consumación de daños que pudieran causarse a las propiedades en perjuicio de la colectividad, obligan al gobierno a decretar la expropiación de los bienes destinados a la producción petrolera. Una vez aprobada la reforma constitucional que permitió la nacionalización del cobre, la democracia cristiana hizo un pronunciamiento que se puede resumir de la siguiente forma. La democracia cristiana reitera al país que irá luchando con el mismo espíritu que apoyó el proceso de nacionalización iniciado en 1964 y velará porque la reforma constitucional que hoy se ratifica fortalezca y dinamice la realización democrática del proceso de cambios en Chile. El cobre es una fuente importante de financiamiento de nuestro desarrollo, sin duda. Es la más importante, pero no la única. Por otra parte, el país debe contar con otros factores para realizar un programa de desarrollo, como el sentido patriótico y de organización del pueblo chileno, la capacidad potencial y la variedad de nuestros recursos naturales y la capacidad tecnológica, científica y cultural para transformar nuestros recursos. El cálculo del pago por indemnización se hizo partiendo de la teoría de rentabilidades excesivas. Se encargó al canciller Letelier de buscar cuánto pagaban estas mismas empresas por exportaciones del cobre que realizaban en otros países. Encontró que el precio era mucho mayor que el que se pagaba en Chile. Por lo tanto, lo que hicieron fue un cálculo de cuánto exportó cada empresa desde el 5 de mayo del 55 al 31 de diciembre de 1970, quedando el valor de rentabilidad excesiva de la siguiente manera. Chuquicamata S.A. $300 millones, Salvador S.A. 74 millones y para la sociedad minera El Teniente 410 millones. Entonces lo que hicieron fue tomar el cálculo, el valor en libros que tenía cada compañía y restarles
YPF tiene que ser privatizada como Aerolíneas Argentinas. Tiene una cantidad exorbitante de puestos políticos. Esto no funciona así. No funciona el modelo de los kirchneristas, ni tampoco el de Juntos por el Cambio. Nada de lo que haga el Estado puede ser eficiente, dijo ante el público que lo acompañaba. Como el Estado no es eficiente y él sería el que administrara el Estado, significa que él y las personas que escoja no son eficientes, son unos completos incapaces. Se les reconoce la capacidad de autocrítica. Entre lo que él dice es importante ver los datos. Aerolíneas Argentinas se volvió a ser nacionalizada después de 18 años de tener en manos privadas. En el año 2022 generó más de 107.000 puestos de trabajo en todo el país y tuvo un impacto positivo de 6.000 millones de dólares únicamente en ese año. Y Bloomberg habla que Vaca Muerta, el yacimiento, maneja YPF exclusivamente y no Repsol, presenta desafíos ilimitantes para que Argentina exporte más de 20.000 millones de dólares. Es la que quiera regalarle Milei a las empresas extranjeras. El presidente lo que debió haber hecho es institucionalmente haber pedido a sus diputados, a sus legisladores, que votaran la nacionalización de YPF, porque si no hubiéramos votado la nacionalización de YPF, hoy Vaca Muerta seguiría siendo de Repsol. Por eso creo que hemos hecho muchísimo por la soberanía energética. Y esto nos costó críticas de ustedes diciendo que no respetábamos al mercado, que íbamos a alejar las inversiones de la Argentina. Y díganme, ¿qué inversiones trajeron ustedes? Y las inversiones que están haciendo, las están haciendo en Vaca Muerta. Ustedes que nos decían que nosotros éramos los que espantábamos al mercado porque habíamos nacionalizado YPF, hoy son los que le dicen a todo el país, y Vaca Muerta, mira qué bárbaro. Es increíble. Solamente se puede hacer con un formidable blindaje mediático como el que tienen. No hay otra explicación para esto. Pero bueno, fíjese, lo que pasa ahora lo ocultan y lo callan. E inventaban cosas que no sucedían. Los dos procesos de dignidad nacional que vimos fueron reversados por gobiernos neoliberales. En México, el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el 2014, privatiza Pemex. Ahora, el gobierno de Enrique Peña Nieto le da un golpe bajo a los mexicanos con la privatización de Pemex. En una decisión aprobada por el Congreso, se le pone fin a uno de los grandes logros de la Revolución Mexicana. Un logro que costó muchas vidas y la valentía de Lázaro Cárdenas, quien tuvo la visión de usar el petróleo para el desarrollo futuro de México y le permitió al país romper con el imperialismo y tener cierta independencia y desarrollo industrial. En el futuro, los cuantiosos recursos de petróleos mexicanos serán para los dueños de las transnacionales petroleras y los políticos por codicia vendieron el futuro de México. En Chile, la desnacionalización empezó con Pinochet, pero la consolidó Patricio Aylwin y los gobiernos de la Concertación. Explotaban la imagen de Allende, pero no tenían nada que ver con su comportamiento. Ese es el problema. Antes pagaban sí o sí las empresas que vendían el cobre. Que ganaran plata o que la perdieran, daba más o menos lo mismo. Pero con el régimen consagrado en la ley 18.985, la ley de Patricio Aylwin, pagaban impuestos solo sobre las utilidades, es decir, que tenían ganancias. Pues bien, hasta 2004, las empresas que explotaban el cobre en Chile no pagaron un solo peso, pues siempre se declaraban en pérdidas. Y esto no fue lo único. En otra ley de Patricio Aylwin, recordemos que estaba en el partido La Democracia Cristiana, cada vez en el golpe contra Salvador Allende, y él en persona dio una gira por Europa justificando el golpe. Esa ley permitía a Codelco ceder sus pertenencias mineras no explotadas a privados, cosa que es
la mina El Abra en 1994 y le regaló 300.000 hectáreas a otras empresas. Básicamente, Codelco hacía socio a empresas extranjeras que a cambio asumían el costo de la exploración, cosa que era bastante extraño porque la exploración ya estaba hecha, añadió el director del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre. Bueno, muchas gracias por acompañarnos acá, gracias por su paciencia, darle like al video, suscribirse al canal, si pueden compartirlo en sus redes sociales. Los espero la semana entrante para que hablemos del papel de la educación en el gobierno de la Unidad Popular, en el gobierno del compañero presidente. Y los dejo con el presidente Boric hablando de la política del litio. Nuestro desafío es que nuestro país se transforme en el principal productor de litio del mundo, aumentando de esta manera su riqueza y desarrollo, distribuyéndola justamente, al mismo tiempo que protegemos la biodiversidad de los salares. Quiero destacar 5 elementos fundamentales de la Estrategia Nacional del Litio que nos van a permitir alcanzar estos y otros objetivos. En primer lugar, el Estado participará en todo el ciclo productivo de este mineral, creando para ello una empresa nacional del litio. En segundo lugar, el esfuerzo de la exploración, explotación y agregación de valor lo haremos en base al principio de colaboración virtuosa público-privada. Tercero, avanzaremos hacia el uso de nuevas tecnologías de extracción de litio que minimicen el impacto en los ecosistemas de los salares. A su vez, promoveremos la investigación en los salares para saber cómo cuidarlos mejor. Para ello, estableceremos una red de protección de salares, cumpliendo de esta manera el compromiso de un 30% de ecosistemas protegidos al 2030. Cuarto, todo este desarrollo será con la participación e involucramiento de las comunidades aledañas a las faenas mineras. Comprendiendo, por cierto, la inquietud que esta noticia podría generar en las comunidades, quiero comprometerles que el primer hito de este proceso comenzará con una conversación directa entre el Consejo de Pueblos Atacameños y mi persona. Nuestra propia historia nos ha enseñado que no hay desarrollo posible sin la comunidad. Y en quinto lugar, vamos a promover no solamente la extracción, no solamente la preservación, sino también la generación de productos de litio con valor agregado. Así, la innovación científica y tecnológica asociada a esta tarea nos permitirá avanzar hacia un desarrollo que sea duradero, de mayor complejidad y de mayor diversidad. Compatriotas, cuando en este mismo lugar hace 56 años el presidente Eduardo Frei Montalva impulsó la chilenización del cobre, lo hizo con la firme convicción de que ese mineral sería la viga maestra de la economía chilena. Años después, en 1971, esta idea también acompañó e inspiró al presidente Salvador Allende, quien al momento de nacionalizar la gran minería del cobre con el apoyo unánime del Congreso, lo llamó el sueldo de Chile. Espero que hoy, con esa altura de miras, seamos capaces de contar también con esa transversalidad. Para que el Estado se involucre activamente en todo el ciclo del litio, el segundo semestre de este año, de manera posterior al diálogo que sostendremos con las distintas comunidades que conviven con los salares, enviaremos al Congreso de la República el proyecto de ley que crea la Empresa Nacional del Litio.